Hola, buenas noches. Yo soy Juan Luis de la Mora, practico el psicoanálisis en la Ciudad de México y soy parte de Litoral Editores, que es una editorial. Nos dedicamos a publicar una revista y libros sobre psicoanálisis. Pero además una cosa que nos interesa mucho es lo que hemos dado en llamar SUR, que es la relevancia que tiene para el psicoanálisis, para la práctica del psicoanálisis, el giro de colonial, es decir, todo el pensamiento que tiene que ver con la colonialidad. Entonces yo propuse estas tres películas, espero que las hayan podido ver las tres, porque son muy buenas películas, muy interesantes. Venado, de Pablo Fulgueira, que vamos a ver dos pedazos cortos el día de hoy, y que además tenemos la enorme fortuna de que nos acompaña Ramón Carrillo, que en un momento más subirá aquí a acompañarme. Sur, de Pino Solanas, que es un clásico sobre un joven que es liberado después de pasar un tiempo en la cárcel durante la dictadura en Argentina. Y El abrazo de la serpiente, que es una película que le fue muy bien hace un par de años, que salió en el 2015, y que no vamos a ver aquí unos pedazos, pero vamos a ver unas fotografías y vamos a hablar de algunos puntos particulares o de algunos puntos de esa película. Pero en realidad yo tomé estas tres películas como un pretexto, como un punto de partida para hablar un poco sobre el giro de colonial. El giro de colonial es una propuesta de pensamiento que nace fundamentalmente en América Latina, pero que tiene una historia, unos antecedentes pues que se remontan quizás por lo menos hasta Marx. Algunos de los autores que forman parte de este grupo hablan incluso de antecedentes mucho más antiguos durante la Nueva España, etcétera. Digamos, todos aquellos que pudieron notar las consecuencias que en las culturas que habitaban estas tierras tuvo la violenta conquista e invasión por parte de los españoles. En fin, la propuesta fundamental es que la modernidad está sostenida por, digamos, la modernidad tiene una cara oscura, que sería el colonialismo. No se puede entender la modernidad de ese proyecto europeo sin tomar en cuenta esa cara que se oculta, que es el colonialismo, y que lo sostiene de dos maneras. En primer lugar, que sería la más contundente y clara, es el despojo de tierras, riquezas, y por riquezas no me refiero solamente a las riquezas materiales, sino también a las riquezas culturales, por parte de los europeos a las culturas que ya estaban aquí, a los pueblos que ya estaban aquí, y que permite un desarrollo material de los países europeos, de los estados europeos, que justamente se vuelven los estados modernos, a costa del empobrecimiento brutal, el despojo y la explotación material, subjetiva, social y ambiental de estas tierras y los pueblos que las habitaban, que las habitan todavía. Y en segundo lugar, algo que es fundamental para la modernidad es la configuración de un exterior al proyecto de modernidad europeo, es decir, lo que se dio en llamar Nuevo Mundo, y que en esa expresión Nuevo Mundo está implícito que es un mundo para ser habitado, como si estuviera vacío, llenado como si no hubiera nada ahí, y por supuesto apropiado, es decir, lo que está detrás de llamar Nuevo Mundo a estas tierras es que pues es nuevo y podemos hacer con esto lo que queramos. No se dice o no se reconoce, hasta ahora no se reconoce que no es un mundo nuevo, sino que son otros mundos lo que estaba ahí y lo que es invisibilizado en el proyecto de la modernidad a partir del Renacimiento y de la Ilustración. Y esto es muy importante porque la Ilustración, aquí uno de los primeros autores o de los autores que pueden ser un antecedente a la crítica decolonial, que es Frantz Fanon, habla de la hipocresía de Europa, como
Europa que constituye la modernidad y la ilustración a partir de la constitución del humanismo, en realidad es un hombre muy particular el que está en el centro de ese humanismo. Es decir, cuando se habla de esta invención moderna, que es los derechos del hombre, no es en realidad los derechos de todos los hombres, sino del hombre fundamentalmente varón, blanco, cristiano, europeo, etc. Justamente es al encontrar estas otras formas de vida que son invisibilizadas para construir un hombre que se hace o que pretende hacerse universal a costa de estos otros universos que invisibiliza, se abre una discusión que en ese momento es fundamentalmente teológica y que se discute si los habitantes de las tierras de este nuevo mundo son o no son, tienen alma o no tienen alma, pueden ser salvados, deben ser evangelizados, y que, por ejemplo, Ramón Grossfogel, que es un autor contemporáneo de este grupo, habla de cómo el discurso desarrollista no es más que la continuación secular de esas discusiones evangelizadoras. Es decir, esta misma posición de decir, bueno, ok, son seres humanos, pero hay que traerlos al cristianismo para salvar sus almas, se sostiene hasta la fecha en el discurso desarrollista de, bueno, hay que sacarlos del salvajismo y traerlos a esta vida moderna para no salvar sus almas, pero sí salvar sus culturas, sus cuerpos de la enfermedad, etcétera. Es decir, esta visión que hace de lo universal una sola posibilidad que aplasta como una aplanadora todos esos otros mundos. Y aquí hay otro punto esencial que es la racialización de los cuerpos y las culturas. La introducción del concepto moderno de raza, que no existía como tal ni siquiera en la misma Europa, que tiene que ver con estas discusiones y que introduce una jerarquía. Automáticamente se pone a funcionar el concepto de raza como un dispositivo de jerarquización de las culturas que se relaciona no solamente entonces con sus contenidos, es decir, una cultura sería mejor en tanto más cercana fuese a la modernidad europea, sino que además los cuerpos también estarían jerarquizados. En esto seguramente conocemos todas las categorías de la colonia que había, de las diferentes mezclas que había y cómo esas mezclas tenían diferentes posiciones en la sociedad novohispana. La racialización introduce una jerarquización no ya solo de las culturas y sus contenidos, sino también de los cuerpos. Una superioridad y una hegemonía que además implica una universalización, es decir, la idea del desarrollismo es que todos nos vayamos unificando y aspirando hacia el ideal blanco, cristiano, europeo, moderno. Entonces, bueno, aquí quiero poner el primer pedacito de Venado. Déjenme ver si me puedo traer el cable para acá. Venado es una película de Pablo Fulgueira que fue filmada en 2015, Ramón. 2007 en acompañamiento a un grupo de jicareros Huirrárica y no estoy pudiendo, aquí está. Bien. Bueno, va. Estamos en el país de Puerto Rico, estamos en el país
pues como chete me cago pues ta muy que te pico y uro ta me ta ya pues ane que na y ta que ane y se cama pues en México más acá ve que te vamos que na pues yo ya de orón de tero hasta ni llega muy Comandante, date muy malo, me rego ano mo que no que kilo no tiene no hay que ver porque uno máquina, sí que máquina, sabaran ti tata mo te ta ra te mo máquina mo te máquina mo gar máquina mo artico hay que ver luego como que tare no watare mo que tai kwai na real le mo mai sa ka na je mo mai sa ka mo ko ke mo बात नहीं तो máquina ya otro máquina te ya me la serrín que remio ya me pongo ka cuine ka te trabajo ya no te puedo ni que chichu mesmo cemental calle cemental tenía cemental después de estar calle allí estaban chemigi ni que un gran día chimpe para que papá mo guay rama to ya está na galo na kali na ko ni yo de manera que sa ya que ya no muy rato más que te caldero oye hasta que te voy muy rato Felipe Calderón. Felipe Calderón Presidente. presidente estamos Amalia. uno de Guadalajara rescata mate no se me estaba muy Margarita Calderón ya Mayas gayano que tú Cortate muy todo y te tengo ya ne que se lo maya voy calentamos porque todo es real pero popuna da te gratis esta trepana que te ahora tiene que estar batallando. Pues Bueno, vamos a parar aquí un momento. Déjenme volver a poner el fondo que teníamos, que estaba bonito. Aquí está. Bueno, quería que viéramos este pedacito de Venado, que se los recomiendo muchísimo, está disponible, se puede ver en izuma.tv, es gratuito y vale la pena, realmente es una película extraordinaria. A ver si ahorita podemos platicar un poquito más sobre Venado. Pero independientemente de que Ramón nos hable un poquito más en un momento sobre ese juego o ese ejercicio que hacen de nombrar todo para, después dicen en otro momento de la película, hablar al revés, y cómo funciona hablar al revés. Yo quería pasar ese pedacito para hablar de cómo la lengua es fundamental en esta operación de la modernidad. En el abrazo de la serpiente, cuando llegan a la misión, se encuentran con un grupo de niños que un sacerdote ha rescatado, son huérfanos de las caucheras, y entre otras cosas tienen prohibido hablar
sus lenguas, tienen que hablar español. Eso fue común para todo el continente. El Estado mexicano tuvo el proyecto así, digamos, abiertamente, de eliminar las lenguas indígenas, las lenguas de los pueblos originarios, para que fuera el español la lengua que se hablara en todo México y así constituir una sola nación donde no tenía por qué haber una sola nación. La cultura y la lengua son los ejes fundamentales de la reproducción de la colonialidad. Son justamente lo que Fanon llama máscaras blancas. Fanon se pregunta, Fanon era un autor que nació en Martinica, en una colonia francesa, en las Antillas, en el Caribe, y él se preguntaba por qué a los negros de aquí, de Martinica, les interesa tanto hablar francés, por qué les interesa tanto parecerse a sus dominadores, a sus conquistadores, al sistema que los tiene en estas condiciones de sometimiento. Y es que justamente esa operación cultural tiene ese efecto y ahí es donde en un momento más podemos hablar de la diferencia entre colonización y colonialidad. Otros dos ejes muy importantes son la legalidad y la violencia, es decir, la ley, pero también una moral instituida desde la colonialidad, diferencian entre violencias. Por ejemplo, esto es algo que se puede observar muy común, muy inmediatamente, muy palpable, cuando un grupo, un pueblo, una comunidad se levanta y, por ejemplo, bloquea una carretera. Bueno, son denunciados por la violencia, son denunciados por impedir el libre tránsito o por vandalizar, robar o apropiarse propiedad privada, pero la violencia que ejerce un banco, una mina, etcétera, un proyecto de desarrollo, entre comillas, es una violencia que está legalizada y que no es visible, no es denunciable tan fácilmente. Aquí, al preparar estas notas, me acordaba de un pequeño cuento de Franz Kafka que se llama La Ley, que bueno, es un poquito largo, no quiero leerlo ahorita porque prefiero que tengamos tiempo de que Ramón suba a platicar, pero les recomiendo, también está en línea de acceso, es muy cortito y se trata de un campesino justamente, ni más ni menos, que llega a las puertas de la ley y que espera ahí tiempo infinito para poder entrar a la ley, aunque la puerta está abierta, hay un guardián que le dice, esta puerta es solo para ti, pero tú no puedes entrar. Y él no tiene más que esperar a las puertas de la ley, porque la ley que es para él no es una puerta que él pueda franquear. La ley, digamos, al servicio de la organización colonial del poder, así funciona. Es una ley que está instituida justamente para ventaja del grupo colonizador y del sistema de explotación y dominio que establece. Hay algo en el abrazo de la serpiente que es muy evidente, es justamente el contraste de las imágenes que son en blanco y negro. Se reproduce ese contraste para mí en dos puntos de la cinematografía. Primero, la exuberancia de la selva, que construye toda la película, y segundo, el contraste entre el personaje principal, que se llama Caramacate, y sus dos compañeros de viaje, que son dos europeos, un alemán y un estadounidense. Son dos personas que llegan en momentos diferentes de su vida, primero cuando es un chamán joven y en pleno uso de su poder, y luego cuando es un anciano que ha olvidado todo, no recuerda, dice que las plantas y el agua del río y los animales ya no le hablan, y entonces él ha olvidado el saber que él debía transmitir. Este personaje está en esta selva todo el tiempo
casi desnudo, está descalzo, tiene el torso y las piernas descubiertas y se mueve con absoluta naturalidad entre la selva. Sus compañeros, uno europeo y el otro estadounidense, están vestidos, pero además no solo están vestidos y usan zapatos, etcétera, van cargando cajas y cajas de algo que nunca se sabe qué es. Lo único que se descubre en un momento cuando se abre una caja es un tocadiscos, un fonógrafo, y que es lo único que Karamakatte le permite a Evan, el estadounidense, conservar. Y se lo permite conservar porque lo hace sonar, suena música clásica, no me acuerdo si es Brahms o algún otro autor europeo o alemán, y Evans le dice, es que esta música me remonta a mis ancestros. Y entonces el chamán le dice, bueno, aquí está la respuesta, aquí está lo que te va a curar, tienes que entrar en contacto con tus ancestros, con tus antepasados, etc. Y me gusta, o quise contarles este pedacito de la película, porque quiero hablar un poquito de tecnología. En otro momento, en esta escena, el chamán está en la misión dominica y está hablando con estos niños y hace un esfuerzo por ayudarles a recordar su pasado, la sabiduría de su gente, sus formas de vivir y de habitar la selva, que como no pueden hablar su lengua y como son huérfanos, la modernidad les ha cortado todas las vías de acceso a sus tradiciones y a sus formas de vida. Están olvidando justamente que todas las flores están llenas de sabiduría. A mí también, si Ramón nos puede platicar un momentito más sobre esto, siempre me ha interesado la respuesta que tenemos, digamos, los occidentales a la idea muy común a muchos pueblos indígenas de América, de que las plantas les hablan, de que los animales les hablan, entre los Shipibo, que son un grupo del Amazonas, a la pregunta de, digamos, la ciencia moderna, cuando va un botánico o un químico, un farmacéutico, a preguntarles cómo es que supieron qué plantas utilizar para qué tipo de ceremonias, de enfermedades. La respuesta es, las plantas nos lo dijeron. Y nuestra respuesta, o la respuesta que yo he observado, es de incredulidad, hasta de burla, de descalificación, ¿no? Es una cosa que se tacha como animismo, como salvajismo, una forma de pensar primitiva, obsoleta y que debe de ser superada. Y sin embargo, me parece que nos vemos obligados a dar marometas y malabares enormes para negar, para cerrar los oídos a esa experiencia. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que una planta puede curar una enfermedad? Porque tenemos tecnología, por ejemplo, microscopios que nos permiten ver una molécula y entender cómo esa molécula interactúa con algún tejido en el cuerpo, ¿no? Y eso puede parecernos a algunos tan extraordinario cuando entendemos esas explicaciones como que un médico, que un muralla, se llaman, si no me equivoco, los guardianes de estas medicinas en el pueblo Shipibo, tenga la posibilidad de escuchar a las plantas y entonces saber de alguna manera, por ejemplo, en sueños, cómo esa planta debe de ser tratada y para qué puede ocuparse. Pero justamente digo esto porque es muy claro que no hay tecnología sin cosmología, sin una manera primero de entender el mundo y de plantearse el mundo. Y nuestra tecnología moderna obedece desde el principio de la modernidad y hasta la fecha a la dicotomía cartesiana que separa el hombre y la naturaleza. El hombre
digamos, la cultura y lo salvaje. Y esto es importante porque, repito, hombre, porque efectivamente la mujer queda del lado de la naturaleza, la mujer queda del lado de lo salvaje, de lo inexplorable, de lo peligroso y de lo que desde el principio la ciencia moderna se planteó dominar. La ciencia moderna siempre se planteó dominar a la naturaleza para poder extraer de ella todos sus recursos. El enfrentamiento entonces entre hombre y naturaleza es a muerte. El enfrentamiento entre la ciencia, que es la única forma de saber que reconoce la modernidad, y la ignorancia, o lo que la modernidad considera ignorancia, superstición, etcétera, es a muerte. Se trata de dominar y eliminar al otro para poder… es la única forma en la que la modernidad contempla su avance y su reproducción. En un momento de esta película, Caramacate dice: son impresionantes estos blancos, tienen que comer todo lo que ven. Y le dice a su compañero, en ese momento es cuando Caramacate es joven y está viajando con un alemán que está enfermo, le dice: tienes que aprender a controlarte, vas a acabar con todo. Yo aquí hoy no voy a ir tan lejos como algunos que dicen que la modernidad es un culto a la muerte o una civilización de muerte, un proyecto de muerte, no porque no esté de acuerdo, sino porque no sé si este es el momento para problematizar y defender esa forma de entender la modernidad tan extrema, pero es difícil negarlo porque lo único que el capitalismo produce con mayor celeridad que basura y pobreza es muerte. El capitalismo, en todo caso, es claro que en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista, para parafrasear a Marx, el valor está encerrado en la forma de la mercancía. La única forma en la que reconocemos o entendemos el valor es en el dinero como forma suprema, casi única de valor o de riqueza. Todas las otras formas de valor o de riqueza son despreciadas y desdeñadas en comparación con el dinero. Esto es clarísimo, clarísimo, por ejemplo, con lo que los proyectos de extracción minera hacen en nuestro país y en el resto de nuestro continente, en donde el valor, por ejemplo, de un territorio que pueda ser sagrado para un grupo, no, es incomprensible para el proyecto de la modernidad que se detenga la extracción de un mineral que puede ser convertido, realizado en valor de cambio para proteger un pedazo de desierto en donde no se ve ningún otro valor, ninguna otra riqueza. Y ni hablar de una lengua o de una tradición. Venado es impresionante, es muy impresionante porque deja muy claro la cantidad, el esfuerzo enorme que es para un grupo como los Wixárika mantener estas tradiciones. No es, digamos, lo que nosotros en Occidente, en la modernidad, contemplamos como religión, no es la misma cosa que esta inmixción, esta mezcla de vida y sacralización, en donde el esfuerzo de los Maracate y de todos los que tienen un cargo para hacer estas peregrinaciones durante un tiempo, que creo que dura 5 años, me explicaba ayer Ramón, es un esfuerzo muy grande, es una energía muy grande, es decir, socialmente este grupo dedica mucha energía a eso, quizás tanta como la que nosotros en Occidente dedicamos a la producción de dinero. Es quizás para alguien que nos ve desde fuera parece loca la actividad frenética, vertiginosa con la que nos concentramos en esa reproducción del dinero como única forma de valor. No se reconoce otro valor y esto lleva a la muerte. Es decir, lo que deja detrás un proyecto minero es muerte. Es muerte, es una depredación ambiental, una depredación social y cultural y una depredación
digamos, una extracción también epistémica. Cuando la modernidad llega, por ejemplo, a la selva amazónica y lo que quiere, y esto también pasa en la película, en El abrazo de la serpiente, al final uno de los personajes occidentales confiesa que había estado engañando al chamán durante todo el viaje y que en realidad quería la planta sagrada no para curarse, sino para producir un caucho de mejor calidad, porque cree que con eso su país puede ganar una guerra en la que están atorados. La razón capitalista dice que es un error cuando esto pasa, que la muerte es una falla en el sistema, pero que al sistema irse perfeccionando, por ejemplo, al avanzar la ciencia que se contempla en la modernidad como un saber que lo va a abarcar todo, es solo cuestión de tiempo, esta ciencia infalible y su tecnología que es, no se puede negar, poderosa, se van a eliminar estas desgraciadas o desafortunadas consecuencias de muerte, pero lo que sostiene esta posición, el giro de colonial, es que esto no es así, que la colonialidad del poder es consustancial a la modernidad. No puede haber modernidad sin esta forma de dominio. Otras culturas tienen un límite a la explotación, desde el reconocimiento, desde una relación que se establece entre una vida por ejemplo la vida humana, y otras vidas, por ejemplo las vidas de animales o de plantas, y que esas cosmovisiones pueden en algunos casos, y esto es lo que es importante recuperar en los diálogos y en los reconocimientos de esas otras formas de vida, es que esas cosmovisiones implican incluso en la explotación un límite. Es decir, se puede cazar y matar a un animal para comer y subsistir, se puede incluso, por ejemplo, extraer el trabajo, explotar el trabajo de las mujeres como una otra vida, en el caso de que en una de estas culturas sea también un patriarcado, sea un sistema en el que los hombres pueden extraer el trabajo de las mujeres, pero incluso ahí estas cosmovisiones pueden aportar mecanismos de límite a esa explotación y a esa extracción de valor, cosa que el capitalismo ha logrado enloquecidamente siempre echar un paso más para allá, echar un paso más para allá, echar un paso más para allá. Estas fantasías apocalípticas que tanto marcan nuestra ficción contemporánea, en la que no dejamos de imaginar el fin del mundo, dan lugar a las fantasías post-apocalípticas, en donde sí, acabamos con el mundo, pero aún así sobrevivimos y aún así se sostiene esta forma de depredación absoluta, endemoniada. Y bueno, quizás, digamos, finalmente, para terminar, quiero hablar de la diferencia entonces entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo es una fase avanzada del capitalismo, que es la forma de organizar y de reproducir la vida que caracteriza la modernidad a partir del descubrimiento de estas tierras de América, a partir del encuentro de las culturas europeas de estas tierras, que toman entonces como un nuevo mundo listo para ser explotado, etc. El colonialismo es esta fase del capitalismo que instaura un dominio militar, político y cultural para permitir una explotación, una extracción material y cultural, epistémica, es decir, apropiarse violentamente del valor material, de las riquezas naturales, del valor del trabajo, lo que sucede con la esclavitud y con la mano de obra empobrecida, no solo durante la colonia, sino justamente la colonialidad es la manera en la que esas redes de poder, esa organización de poder que el poder colonial había organizado e instaurado en el territorio, sobreviven a la independencia de los estados modernos en América de las potencias europeas. Es decir,
es muy claro que, por ejemplo, España establece a partir de las clases de los criollos y de los mestizos una red tremendamente corrupta, tremendamente manipulable y tremendamente débil en su capacidad de innovación, de originalidad, para explotar y extraer las riquezas de estas tierras. Una vez que esas clases, que son herederas de la burguesía europea, logran la independencia de los poderes europeos, se conserva esa forma de organizar el poder. Entonces hay una independencia del poder europeo, pero la situación de dominio y explotación se conserva. Entonces, en el Estado mexicano, que no es justamente una nación porque conviven en el mismo territorio e incluso sin respetar sus fronteras, hay naciones que atraviesan las fronteras del norte y del sur de nuestro país, porque los mayas están al norte y al sur de nuestra frontera, y así pasa también con algunas culturas en el norte. La nación, el Estado mexicano conserva esa forma de explotar y de reorganizar para unificar violentamente a esas naciones como si fuera una sola nación a partir del castellano y de la cultura mestiza eurocentrada. Es una cultura que aspira siempre a parecerse lo más posible a Europa. Esto es lo que llamaba el autor del que les hablaba hace un rato, máscaras blancas, y que reproduce, por ejemplo, incluso el racismo en nuestro país a un punto ridículo en el que hay gamas de los colores de piel. Entonces, alguien moreno, pero no tan moreno, puede discriminar a quien tiene un color de piel más oscuro o rasgos más indígenas, como él mismo se siente discriminado por quienes tienen un color de piel más claro, etcétera. Eso es la colonialidad, es decir, la permanencia y la reproducción de las estructuras de explotación y de dominio, aún después de que la colonia termina como tal. La colonialidad opera también a partir de la represión cultural, y aquí hay una frase de Quijano, que es otro de los autores más importantes de esta forma de pensar, que dice: modos de conocer, de producir conocimiento, de producir perspectivas, imágenes y sistemas de imágenes, símbolos, modos de significación sobre los recursos, patrones e instrumentos de expresión formalizada y objetiva, intelectual o visual. Es decir, todos estos sistemas son reprimidos violentamente. Esa es la manera fundamental en la que opera la colonialidad del poder. Hay una activista Mije, de la Sierra Mije, se llama Elena Gil, que insiste mucho en que las lenguas indígenas no mueren, las matan. No es que la gente deje de hablar sus lenguas o vaya perdiendo interés en sus tradiciones, sino que hay una operación directa y violenta sobre esas comunidades que tiene esos efectos. Bueno, yo preferiría ahora darle la palabra a Ramón, si quiere subir aquí un momento, para platicar un poquito con él, porque más allá de que yo pueda seguir hablando un poquito sobre decolonialidad y su relación con el psicoanálisis, que es importante para nosotros, yo no quiero dejar de aprovechar el gusto, el privilegio de tener aquí a Ramón, que lo vieron en el pedacito de película que vimos de Venado. Es el que explica cómo se juega a ese juego de hablar al revés. No sé, Ramón, si quieras empezar platicándonos un poco sobre ese juego, su importancia, su sentido, sobre cualquier otra cosa de la película de Venado, sobre cualquier otro punto de lo que esa película representa. Tú estuviste en la filmación, es tan tuya como de Pablo esa película, o de cualquiera de las cosas que dije ahora, y sobre eso podemos empezar a platicar, si te parece bien.
Hola, buenas noches. Soy Ramón Carrillo de la Sierra Jalisco, Huichol, Wixárika. Y pues eso, vamos a platicar un poco de nuestra costumbre, lo que viven allá en la sierra, los de Wixárika. Entonces, pues lo que está hablando Juan Luis y un poco que participé pues de la película El Venado. Eso es lo que se trata, o lo que viven allá en la sierra, y cómo vive, y cómo se organiza, y cómo se empieza a hacer sabiduría, pues saber. Y pues nosotros, pues, y yo y un amigo se llama Pablo Jorgera, que hicimos esa documental, o sea, para que fuimos presentando de muchos estados aquí en México. Entonces ya se conoce como que para que conozca, o sea, como ya a veces la gente no saben, y los indígenas, que otra lengua, hablamos de lengua de Wixárika, pues hay otra lengua que se habla, de la cultura, de la fiesta, de su costumbre, de su medicina. Y nosotros pues lo hicimos. O sea, a mí me tocó un cargo a mi pueblo, o sea, para cumplir a los dioses, cumplir a la tierra, cumplir, eso es lo que es de nuestra vida. Y por eso y nosotros y hablamos en dos lenguas, o sea, en español o en Wixárika. Entonces, y a mí me tocó pues participar en esa película, y se habla en Wixárika todos los que hay de la tierra, de nacimiento, y todos los árboles, todo eso lo que es de la tierra. Y cuando nosotros hacemos ese cargo se llama jicadero, o sea, del centro ceremonial del pueblo. Se une ese cargo, lo que es, cada quien tiene sus cargos, son un sujeto que se llama jicarita, chiquito, significa cargo, cada quien le dan a uno, son 36 que se ponen de acuerdo quién se va a recibir ese cargo. Son durante 5 años, y eso, centro ceremonial, y cumplir y viajar, y donde hacemos peregrinación, como en Real de 14, en Wirikuta. Cuando sales, se prepara en qué llevar, en qué forma van a ir, y se llevan, y para dejar ofrenda a cada lugar sagrado. Y eso es nuestro para buscar una nueva vida, y por eso pagamos con esa. Y la tierra, y no nomás a Wirikuta, y todo lo recorrimos allá por la sierra, se llama en 5 puntos sagrados. Eso es lo que viajamos como 2 o 3 meses para cumplir pues, todo el año. Entonces, cuando vamos al Real de 14 y hacemos caminatas, pues antes hacían 15 días para llegar a Wirikuta, al Real de 14, en un mes de regreso, pero en esa vida, para que haya vida, para que haya naturaleza, es el camino lo que íbamos. Pero antes, ahora, nomás llegamos en 2 días, ya estamos allá, en puro camión, a veces en helicóptero, no sé qué. ¿Okay? Ese ya no es cultura, ya no es caminata, no es. Entonces, y donde se habla, vieron un poco de la película, del venado. Y ahí donde se habla y se cambian los nombres. Cuando nomás se van a caminar, se cambian todas las cosas al revés. Y lo que ponen los nombres al revés
son los árboles, los que hay, todo lo que ven allí se cambian los nombres, nada más durante en 2 meses o 3 meses. Ya cuando de regreso del Wirikuta, de la peregrinación, de regreso de la sierra, y luego llegan, hacen pues hablando de ellos mismos, se habla como en lengua, y entonces, y allí ya lo pones cambiando los nombres, como se ve, como autoridades que tienen cargo allá en la sierra. A una comunidad se llama San Andrés Coamiata, y esa es donde viene, donde esa gente de los huicholes, y todavía hace su fiesta, hace su costumbre, hace su vestimiento, su artesanía, y las mujeres como tortean, todavía siguen sus siembras, su maíz, así como de 5 colores, y todavía pues siguen, pero hay poco a poco ya van apareciendo, pero hay que rescatarnos nosotros pues igual, y por eso se trata toda la película, para que ya, nomás la película son, nomás como si fuera como una presentación, pero ya muchos, se pasa como 20, 30 años, ya se acabó, nomás se va a ver pura película, ya no va a asistir como antes, ¿no? Pero eso se habla de todo los naturaleza, los árboles, lo de medicina y todo lo que se habla. Y por eso se cambian los nombres, nomás eso ya. Ramón, lo que acabas de decir es que tú crees que en 20 o 30 años ya no van a existir esas tierras y esas tradiciones. Pues quién sabe, porque ya a veces los niños pues ya no quieren participar, a lo mejor puede ser, a lo mejor ya nosotros ya los viejos, o si no, ¿por qué? Hay pues hace años como que de la minera que estaban haciendo como, y acabar pues el lugar donde hay la medicina, el peyote. Si acaba eso, si lo acaba eso, ya no va a haber cultura, ya no va a haber como antes, ya se acabó allí. Pues sí, esa naturaleza es lo que hay, lo único, nosotros pertenecemos en ese lugar. Cuando la peregrinación llevamos unos cuantas cabezas de peyotes para hacer una fiesta allá en la sierra, para darla a los niños, para que lo pruebe, para que hayas como allí, en medio de esas plantas, se empieza a ver de colores, se empieza a ver de todo lo que hacemos, para que los niños que sigan siendo su cultura, que sigan siendo sus artes, y por eso llevamos, no nomás llevamos para ponernos locos, no es para hacer loco, es para sabiduría, igual como el venado, se puede ver todo entre medio, ese es el peyote, y por eso llevamos ese peyote para dar a los niños, eso es lo que hacemos. Tú dijiste ahorita que los niños ya no están tan interesados en la cultura y en continuar con las tradiciones. Tú me decías ayer que el convertirse, el transformarse en Maracame es un proceso que empieza desde muy chiquito. ¿Cómo es ese proceso y tú por qué crees que los niños ya no estén tan interesados en seguir con las tradiciones? Bueno, pues los niños ya no va a ser igual. Es que como ya antes no era así, porque las escuelas, eso le enseña otra cosa, y por eso los niños ya se meten en otro lugar, y por eso aprende otra cosa. Y ahora no quieren participar, no quieren hacer nada de la cultura, o sea, no quieren hacer como cantador, curandero, así lo que no quieren. Y por eso agarran otra cosa, porque ya ha entrado muchas cosas y la escuela eso es lo que la aprende en otro lado. Entonces agarra celulares y computadoras, ya tiene otra imagen, ya no es, ahí se detienen los niños, no quieren hacer nada, no quieren hacer participar. Y yo tengo un hijo
pues yo llevo 2 años. Entonces dijo, no, yo no quiero estar así. Mejor agarro mi celular, así. Mejor, pues, esa no, yo le dije una vez, esa no sirve, mejor, vamos, ya no quiso ir, entonces ya no quiere hacer como es la cultura. Así es, los niños ya no quieren hacer participar en la fiesta, nada. Bueno, podemos aprovechar y ver otro pedacito de Venado para seguir platicando sobre justamente don Antonio, que es en esta peregrinación uno de los maracames, uno de los maracate que van, explica algo de la función social y cultural de los cantadores. Ahí voy, Aquí está. Anu kau tukar anu kau jangan as kau doa dia. Kau aiso anu. Tetemu ke kamu tetemu ke sudah dia tetap kau sendiri wah i kena raja tua ini atau iwa hasil ke kena ini kayak terjadi kau yang wet sisa mati we tua ini kau ti aneh kita aku awal jar tekan tio aneh tekan sabali ke kamu ke kalau aneh teu titou no atu matene o ane tu ko tatamate tu ko tau area tu ko tau area tu asa aku pamur te anene yuli aku te tio anene tu ka so ta te pi tu po e hei o ya tu yin tu ta kuin ni ya tin sa po kene ti ta mu mu ka ni ri ki po e so te waso wa ka ko so ka ta ti yuli e wene po ilmu ka te walu eni aku mu ke tu kal mta happy te suar sekali ane amu ke po is mesna ye kya kam po itu ta ti yuri ne so te sa par ka ha ke po ya se tu meti on tu ka so te ta te ma u ya tu an so te to wa ya te ka ana ya so te ma ye ta ye se ya ta te ya ga so te ka ye ke po tu tu ka te wa tu te kan ane te tu ka te are ta i ke te na ku no va te per ta mai ya te tu ati na ane so po il ana so mani ele so awali ke wa te ta tu ani hawai ke ka ni ele ne po ta wa ri mu ke se te ka ta ma te ri ka te ane per ke an ta ti ya te ka ta mana so ya so te ko rata Y bueno, yo quiero aprovechar este pedacito y quiero aprovechar la presencia de Ramón para decir que justamente una de las operaciones que se proponen desde el giro de Colonial es cómo desarticular estas redes de la colonialidad del poder. Hay un término muy amplio que se llama desprenderse, desamarrarse, desanudarse, desligarse de estas formas de poder, que quiere decir desaprender
quiere decir dejar de mirar a Europa, Europa digamos como concepto, no necesariamente como lugar geográfico solamente, porque incluye a Estados Unidos, por supuesto, como un ideal que el desarrollo nos permitiría alcanzar, sino reconocer que este afán de desarrollo que plantea una sola vía, es decir, todos habríamos de ser iguales, pero además es doblemente ridículo porque todos habríamos de ser de una manera en que no podemos ser. Reconocer que hay otras formas de habitar el mundo, de construir el mundo, de relacionarnos, otras formas de encontrar riqueza en el mundo, que hay quien encuentra riqueza en otras producciones culturales distintas a la mercancía y al dinero, y entonces justamente escuchar a esos otros mundos, hacer espacio para esos otros mundos, y bueno, lo quería decir porque es precisamente por eso que que prefiero hacer, tener este diálogo con Ramón, aprovechar su presencia, porque claro, pues una manera de hacer espacio es guardar silencio, ¿no? En vez de decir lo que yo quería decir, quizás sobre psicoanálisis, la fortuna nos permitió que casualmente Ramón estuviera acá en el DF en estas fechas, y bueno, creo que vale mucho la pena la coincidencia, si íbamos a ver Venado, hablar con Ramón. Tú decías, Ramón, entonces que cosas como el teléfono resultan más atractivas para los niños o para los jóvenes, que es más difícil hacer una peregrinación, una caminata, una preparación. Bueno, pues ya sí, yo creo, pues es difícil y caminar, porque esos son varios días que puede llegar, o sea, no nomás eso son muy difíciles, y aparte como, pues yo creo, pues los niños yo creo por eso ya no quieren hacer nada, ya no quieren caminar, por eso esos son muy largos del viaje lo que hacen, y por eso es muy difícil. ¿Por qué no nos platicas un poco, Ramón, sobre lo que tú llamaste ahorita saber? O sea, el saber en dónde está y cómo una persona sabe o se entera de algo, y digamos, ¿el saber te pertenece a ti o a quién le pertenece el saber? Pues sí, creo que y pues uno mismo quiere saber lo que quiere saber. Uno quiere saber cómo es el mundo, cómo vive, cómo somos y qué hay, ¿no? Eso es lo uno quiere saber, ¿verdad? Y lo que hay de todo, y aquí, entonces, pues, ¿y cómo se puede hacer? ¿Y dónde empieza para saber? ¿En qué forma? ¿En qué manera? Pues hay, ¿en qué planta? ¿En qué medicina? Se puede saber de todo. Eso es lo que... O sea, que el saber está en la planta. Sí, el saber ese de las plantas, lo que hay, puede ver allí conocer muchas cosas, aprender muchas cosas, con algunas plantas medicinales, y hay otras que no, hay otras que sí, eso es lo que, y aparte, lo que pues acá en la ciudad es otra cosa, pero allá cuando la siembra, el maíz, ahí también se puede saber algo, porque comemos el maíz, la madre, ese también nos enseña muchas cosas, y el animal, como el venado, igual que nos enseña muchas cosas, es ahí sabemos de todo, y la gente a mí me pregunta, ¿por qué sabe mucho? Sabe como el cantador, sabe muchos
y cualquiera que yo sé, pues a veces como me pregunta a veces cuando ven la película y a veces sé muchas de cosas, pues, y por eso uno quiere saber, enseñarse cosas, lo que quiere ver, pero hay unas plantas que se puede ver, que puede saber muchas cosas, eso es lo que se puede. Bueno, si te parece bien, Ramón, podemos abrir el diálogo con la gente que está aquí. Desgraciadamente nos tenemos que despedir de la transmisión en vivo, porque así el sistema solo aguanta este tiempo, pero nos podemos quedar los que estamos aquí otro ratito platicando con Ramón, si alguien tiene preguntas.